Continuando con el diplomado en gerencia pública, hoy día vamos a abordar el módulo número 3, gestión burocrática tradicional, resultados. Para eso, permítanme sugerir a todos los que están participando en el diplomado puedan, seguir utilizando el libro Crecimiento no es desarrollo, que es el manual que estamos empleando para el diplomado. Y en la página 288 justamente se aborda en el ítem 4.2 gestión burocrática tradicional. Y vamos a leer algunos extractos de lo que dice este libro, porque definitivamente son muy trascendentales. La gestión pública burocrática tradicional se caracteriza por estar centrada en los insumos y procesos, así como en los productos, y no en los resultados obtenidos, pues no existe evaluación ex post, o esta es mínima. Así se ejecutan proyectos, aunque estos no respondan a prioridades estratégicas. Lo que cuenta es que se cumpla con las metas físicas y financieras programadas, procurando, por ejemplo, concluir el centro educativo, el canal de riego. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos nosotros observar en la evidencia empírica, es decir, en la realidad cotidianamente, las entidades de gobierno, sean de nivel central, regional, local, es decir, las distintas dependencias del Estado, están preocupadas en, repito, ejecutar la mayor cantidad de presupuesto posible en el año y lograr un avance de 100% el avance físico, avance financiero en cada uno de los proyectos. Y entonces, cuando dice está centrado en los insumos y procesos, vamos a utilizar, por ejemplo, el caso del canal de riego. Cuando hablamos de insumos, procesos, estamos refiriéndonos a que, por ejemplo, para ejecutar un canal de riego se necesita pues una serie de materiales, ¿no? Desde el fierro, el hormigón, el cemento, etcétera, los insumos. También está referido a los procesos, es decir, que para ejecutar un canal de riego, pues hay que seguir un determinado procedimiento, ¿no? Es decir, que las instancias públicas tienen normado qué se debe hacer para empezar a ejecutar el canal de riego y terminar de ejecutarlo. Pero, como dice acá, la primera reflexión es de que muchos de estos proyectos no responden a prioridades estratégicas. Y tal como lo tenemos claro, pues, y lo vamos a repetir más adelante, en estos momentos, normalmente en el sector público, lo que no existen son prioridades. Es decir, hay una ausencia en la práctica de la planificación estratégica. Claro, muchos dirán, pero tenemos el PRDC, el Plan Regional de Desarrollo Concertado, tenemos el Plan Estratégico Institucional, el POI, pero como ya hemos señalado, estos son instrumentos de planificación, pero que no están siendo aplicados en la práctica. Y entonces, ¿qué tenemos en realidad? Que los proyectos que se priorizan, que se dan viabilidad y que se ejecutan, están divorciados en la gran mayoría de casos de las prioridades estratégicas que deberían tener los gobiernos regionales y locales. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? El objetivo es concluir el canal de riego, correcto, se ejecuta, se culmina, se inaugura, pero la pregunta es, ¿ahí debería quedar la gestión pública? No. Bajo el nuevo enfoque de la gerencia pública que también ya hemos indicado, lo que interesa son los resultados. Es decir, se supone que en el estudio de preinversión de un canal de riego, pues se tiene claramente un objetivo o propósito. ¿Y cuál es el objetivo o propósito normalmente un canal de riego? Incrementar la productividad. Es decir, puede ser pasar de una cosecha por año a 2 cosechas por año. Y entonces se puede terminar el canal de riego, inaugurar, es decir, concluir, pero no lograrse el incremento en la productividad. Por lo tanto, se habría invertido, pero no se habría logrado resultados. Y el resultado es el incremento en la productividad. Por otro lado, en el caso de las escuelas, ¿no? Las escuelas son parte de un conjunto de proyectos, diría yo, de un programa para mejorar la calidad educativa. Entonces, por sí sola la escuela puede contribuir con esto de la calidad educativa, pero no lo es todo. Entonces, ahí se necesita un enfoque
multidisciplinario, un conjunto de proyectos para mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el caso de los proyectos ligados o los programas ligados al sector de educación? La infraestructura, terminar la infraestructura o mejorar la calidad educativa. Bajo el enfoque de la gestión burocrática tradicional, lo que interesaría sería pues terminar de ejecutar la obra y muy poco interesaría la calidad educativa, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que tiene que quedar muy claro. Entonces, hay otro párrafo interesante que dice acá, por ejemplo, ¿no? Si bien en la gestión burocrática tradicional se da énfasis al cumplimiento de las metas físicas y financieras, en muchos casos estas no se cumplen, como lo evidencian las obras inconclusas que existen a lo largo y ancho del Perú. En otros casos, dichas metas se cumplen, pero la calidad de los proyectos ejecutados deja mucho que desear. Por ejemplo, escuelas mal construidas. El Perú está sembrado de muchas evidencias que nos muestran lo fallido de la acción del Estado, es decir, canales de riego que se caen, escuelas inconclusas, centros o postas de salud que no tienen el equipamiento adecuado, mini hospitales sobredimensionados, en fin. Entonces, esa es una realidad que enfrentamos día a día los peruanos y que nos evidencia el despilfarro de los recursos públicos que aportamos todos nosotros y que se puede ver a lo largo de lo que está contenido en el libro. Entonces, como también decimos acá en la página 289, el énfasis está en gastar la mayor cantidad del presupuesto asignado. Poco o nada interesan los resultados. En consecuencia, no se privilegia su contribución al crecimiento económico y el desarrollo. Es decir, nosotros escuchamos cotidianamente que muchos de los que dirigen las entidades públicas están hablando de que vamos a gastar el 100% del presupuesto o critican a una gestión X porque dicen que no están gastando bien, pero la pregunta es, ¿interesa gastar la mayor cantidad del presupuesto o interesa gastar bien? Lo que interesa es gastar bien, aunque no se ejecute el total del presupuesto. Es decir, nos estamos refiriendo a la calidad del gasto público, donde lo más trascendental es lograr resultados, generar valor público, como ya dijimos también en anteriores ocasiones. Generar valor público, ¿qué es? Disminuir el analfabetismo, disminuir la mortalidad infantil, incrementar la esperanza de vida, ¿no? Es decir, mejorar el bienestar de los peruanos. Y ese es un elemento que tenemos que tener muy, muy claro nosotros, porque lamentablemente en la actualidad se hace una rendición de cuentas básicamente en función de la gestión burocrática tradicional. Esta rendición de cuentas que se hace, por ejemplo, en los gobiernos regionales 2 veces al año, está caracterizada por ser un listado de proyectos que se ejecutan, las metas físicas, financieras y fundamentalmente eso, pero prácticamente es inexistente el uso de indicadores. Es decir, en cuánto se disminuyó el analfabetismo, en cuánto se disminuyó la mortalidad o la desnutrición crónica, y ese es el tipo de rendición de cuentas que tenemos que exigir los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, se ha hablado equivocadamente, ya lo habíamos también comentado en una versión anterior, de que los gobiernos o las entidades que no ejecutan su presupuesto al 100% no son eficientes. Concepto que ya aclaramos que está mal empleado, porque la eficiencia dentro de la gestión moderna o la nueva gestión pública o la gerencia pública ya tiene otra connotación. Entonces, habíamos señalado hace unos momentos, como se señala también en la página 293, que otra de las características de la gestión burocrática tradicional es la escasa importancia dada a la planificación estratégica. Como sabemos, la planificación estratégica es un instrumento vital para el crecimiento económico y el desarrollo humano. Y la planificación estratégica pues, nos permite definir una visión, una misión institucional, ¿no? Y a partir de eso tenemos que tener claramente los objetivos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser disminuir la nutrición crónica infantil. Y luego vienen las estrategias, es decir, el cómo, ¿sí? Y esto aterriza en los programas y proyectos.
pero para que la planificación estratégica realmente se implemente, tiene que haber pues un seguimiento, un monitoreo, una evaluación concurrente, lo que se llama, y también una evaluación ex post. Y vamos adelantando. ¿Qué significa evaluación ex post? Siguiendo con el ejemplo del canal de riego, es decir, se terminó de ejecutar el canal de riego, está operando 2 años o 3 años como mínimo, y se hace una evaluación in situ para determinar si se logró o no el incremento en la productividad. Si se logró, el proyecto habrá sido eficaz. Si no se logró, el proyecto habrá sido ineficaz. Y no nos olvidemos que la ausencia de planificación estratégica que decimos está evidenciado, por ejemplo, por la gran cantidad de proyectos que ejecutan la mayoría de gobiernos regionales y locales. Son muchos cientos y a nivel nacional miles de proyectos que se ejecutan, pero vuelvo a repetir, hay una ausencia de planificación estratégica, de objetivos estratégicos. Entonces, a veces se invierte en proyectos relativamente pequeños y trascendentes, de poco o nulo impacto, y entonces eso no ayuda a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Entonces, vuelvo a repetir, dirán, pero tenemos el PRDC, el PE y el POI. Yo solamente dejaría la pregunta: ¿realmente se hace un monitoreo a estos instrumentos de planificación? ¿Se hace una evaluación terminada la gestión o terminado el periodo de estos planes, una evaluación real para decir si se logró o no lo que estaba establecido? Ustedes tienen la respuesta. Entonces, definitivamente, para lograr crecimiento económico y desarrollo, que son los dos grandes objetivos que hemos establecido desde el inicio, pues el presupuesto tiene que ser utilizado de la manera más racional, de la manera más adecuada. Y lamentablemente en estos últimos tiempos, a pesar del boom que hemos tenido en términos de recaudación fiscal, aunque en estos 2 últimos años ya esto ha comenzado a caer aceleradamente, los recursos presupuestales no han sido bien utilizados. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Esa es la pregunta. Lo que tiene que haber es decisión política. Eso es lo fundamental. Claro, no es muy fácil de tomar esta decisión, porque saben los políticos, o algunos de ellos, que si ofrecieran, por ejemplo, en campaña, decir, si yo voy a ser gobernador regional y la tasa de nutrición crónica infantil en mi región o departamento es de 15, y en 4 años yo, digamos, dentro de mi plan de gobierno, ofrezco reducirlo, vamos a decir, hipotéticamente a 8, ¿no? Desnutridos crónicos menores de 5 años, ¿no? Entonces, esto sería una obligación el cumplirlo. Y pasados 4 años, teniendo en cuenta esta propuesta o esta promesa, se podría decir que si se logró o no. Y así un conjunto de indicadores, ¿no? Obviamente que nos permitiría decir al final, si se logran estos indicadores o estamos muy cerca, decir que fue una mala o buena gestión. Es decir, desde el enfoque de la gerencia pública, con indicadores. Ahora, bajo la gestión burocrática tradicional, ¿cuándo se dice que fue una buena gestión? Cuando se ejecuta la mayor parte del presupuesto, se ejecutan y se inauguran muchas obras, y punto. Y muchas de ellas de fierro y cemento. Hay que entender que el Perú no necesita solamente fierro y cemento, necesita inversiones en el desarrollo de capacidades de los niños, de los jóvenes, porque esto nos va a permitir transitar por el camino hacia el desarrollo. Muchísimas gracias.